Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de esta rareza, un cómic que está dentro de mis favoritos de las historias en grapa única y del que ya he hablado varias veces, tanto en directo como haciendo referencia a él en otros vídeos. El número de Alan Moore de Majestic, incluido dentro del título Wildstorm Spotlight. Majestic es, bueno, el que no lo conozca, esto viene del universo Wildstorm, específicamente de Wildcats. No voy a entrar en detalles ahora, el que tenga interés en conocer ese contexto, pues puede ir al vídeo que le dediqué a ese grupo en el que hablé de la fundación de Image y específicamente del sello Wildstorm creado por Jim Lee. Dentro de ese sello, pues los Wildcats eran el mascarón de proa, el grupo más popular, y de ese grupo Alan Moore hizo una etapa interesantísima de la que tenéis la reseña que hice en Comic Verso, os dejo el enlace en comentarios. Alan Moore trabajó bastante para Image. Alan Moore, al que siempre se le recuerdan por sus grandes obras, las que cambiaron el género, el medio, Watchmen, V de Vendetta, La Cosa del Pantano, etc. Pero lo cierto es que tiene muchísimas obras poco conocidas de su gama media o baja. Ojo, la gama media o baja de Alan Moore puede ser perfectamente el top de cualquier otro guionista. Y para mí esta es una de esas historias, ya digo, muy poco conocida porque además fue solo una grapa. Antes de entrar en materia, bueno, pues estamos en los 90. Alan Moore ha vuelto al cómic y lo ha vuelto no a Marvel ni a DC. Recordemos que salió facturando tanto de una como de otra, jurando no volver, y lo hizo. Bueno, DC al final tuvo que tragar, y cuando creó su línea ABC, American Best Comics, que estaba bajo el paraguas de Wildstorm, al ser Wildstorm absorbida por DC, acabó trabajando indirectamente para esta. Pero eso, como decía el calvo de Conan, es otra historia. Vuelve a los 90 al cómic con colaboraciones con Todd McFarlane en Spawn, el Violator, un divertidísimo, un número de Shadowhawk, un número de The Max, Supreme de Rob Liefeld, que es su reinterpretación de su etapa larga en Superman que no pudo hacer, está ahí, y los Wildcats. Dentro de Wildcats se hizo, ya digo, esa etapa interesantísima, y este especial de uno de los personajes del grupo, que viene a ser el Superman de ese grupo. Es una grapa que me gusta mucho. De hecho, fijaos, la tengo tanto en la versión americana como en la española. La he comprado muchísimas veces. Quizá el cómic que más veces he comprado porque lo he regalado mucho. Cuando a mí me gusta una historia y considero que es buena, pues quiero que la mayor parte, la mayor gente, el número de gente la conozca. Y este es uno de esos casos. Así que tengo la grapa americana, que por cierto es de la grapa americana en general tiene mucho peor calidad física que la española. Empezando, mira, esta es de los 90, del 97 salió en Estados Unidos, esto llegó aquí en el 98 más o menos. Pues tenemos un papel satinado bastante bueno, una buena reproducción de color, papel agradable al tacto. Y sin embargo, en la edición americana pues tenemos una grapa que es con un papel mucho peor, con un tacto como poroso, sin llegar a serlo, pero papel de baja calidad y lleno de publicidad. Quien compra grapa americana está acostumbrado a esto, a esta publicidad que ayuda a que el precio sea más bajo. Los anunciantes pagan dinero por estar, o bien anuncian productos de la propia editorial, pero que rompe la lectura del cómic, y en mi caso me saca de la lectura totalmente. Pero bueno, como digo, cuando una grapa me gusta, siempre quiero tener la edición americana, y de hecho esta la tengo enmarcada, colgada, la tenía, ya no hay sitio, junto a otras muchas, como por ejemplo el número del psicoanálisis de Peter David en Factor X, o el número 0 de Conan, la leyenda de Kurt Busiek, que me parecen obras maestras en grapa, de las que ya no se hacen. Ya sabemos que los grandes arquitectos del cómic hoy día necesitan 6, 12, 30, 50 números para contar su historia. Ya se han perdido los artesanos capaces de contar una historia única en una sola grapa. Bueno, hacemos la reseña con la grapa española, y el guión ya hemos visto a Alan Moore, que ha vuelto al cómic por estas fechas, y al dibujo Carlos D'Anda, que hace un buen trabajo. D'Anda, que llegó al cómic en estas fechas, a mediados de los 90, y fijaos, le tocó la lotería. ¿Quién no querrá colaborar con Alan Moore, aunque sea una historia corta? Y hace un muy buen trabajo. D'Anda lo trabajó en Wildstorm a principios de los 90, después dio el salto a DC, a Batman, a la Liga de la Justicia. También hizo algo
en Star Wars, sí, y hace un buen trabajo. Alan Moore, no creo que él añadiera muchas cosas porque Alan Moore da unos guiones ultra detallados en los que especifica en la página el diseño de esta, el número de viñetas, si hay ángulos, de todo. Pero el caso es que hace un trabajo consistente y el diseño de las especies alienígenas, ese mundo ese universo que se está acabando, y muy buen trabajo del estadounidense. Y la grapa en sí, la historia, bueno, pues esto es un homenaje a un cuento de Asimov. Algunos dicen que es directamente un plagio, pero bueno, al cuento de Asimov que se llamaba La última pregunta. En ese cuento, que Asimov consideraba el mejor de sus cuentos, pues aquí Moore coge el concepto, pero claro, adaptándolo al universo Wildstorm, que eso es lo que tiene mérito, porque cualquier autor le encargan, es un trabajo de encargo, una grapa, y hace cualquier cosa para salir del paso, pero Alan Moore se lee todos los cómics del personaje y además es capaz de homenajear tanto a Asimov como en las últimas páginas a Moebius, y todo eso imbuyéndolo de cierta misticismo cristiano, en fin, muy chulo, muy bueno. Ya entrando en materia, pues vemos a Majestic, que es el Superman de este universo, inciso. Esto también me gusta porque se dice que es la tercera historia del Superman de Moore. Y ya cuento esto y ya directamente entro en la reseña palabra. Todo el mundo sabe que Alan Moore triunfó con Watchmen, V de Vendetta, la cosa del pantano, y que jugueteó con personajes de DC. Hay un tomo por ahí que se llama Los Mundos de Alan Moore, que publicó ese en su momento, con historias cortas de El Vigilante, de Green Arrow, y 2 historias de Superman. Una historia que se llamaba El hombre que lo tenía todo, de Gibbons, y otro que fue del hombre del mañana. Se cuenta, yo lo he escuchado varias veces ya, que Moore tenía la intención de hacer una trilogía del pasado, del presente y del futuro de Superman. La historia del pasado sería para el hombre que lo tenía todo, esa historia en la que Superman sueña o recuerda cómo era la vida en Krypton en el pasado, y que, bueno, no voy a seguir porque el que no haya leído la historia la tiene disponible en múltiples ediciones. Después tenemos para el hombre que lo tenía todo, que era Superman, queda aislado en la fortaleza de la soledad del resto de héroes y aparentemente muere, y esa sería la historia del presente, con dibujo de Curt Swan, que es el dibujante clásico de Superman de la Edad de Plata. Y la historia del futuro quedó inconclusa porque Alan Moore se enfadó con DC por le engañaron con los derechos de Watchmen y nunca pudo hacerla. Y se supone que es este personaje, que es a todas luces Superman, pues está en el futuro, en un futuro en el que el universo está acabándose. La entropía, bueno, ya sabéis que cuando la teoría física que dice que cuando el universo deje de expandirse, pues se parará y empezará a encogerse de nuevo. No hay energía, no sé, como si fuera la historia interminable, la nada, que lo consume todo. Pues eso es lo que tenemos aquí, un universo que está en sus últimos días, y tenemos a una nave en la que están los últimos seres vivos del universo. Seres vivos de los más variopintos, y aquí esto ya la genialidad de Moore, la creación de personajes. Tenemos desde Majestic, que es el último hijo de un planeta ya extinto, que era prácticamente Krypton y Superman. Tenemos a una especie de vampira, tenemos a un dios alienígena, tenemos a un demonio, otra dimensión, tenemos a un ordenador que trata de encontrar o producir todos los nombres de Dios en todas las civilizaciones y lenguas, que eso también es un homenaje de Moore a una historia de, ahora no me viene a la cabeza, pero de un ordenador cuya la historia giraba en torno a un ordenador que estaba calculando todos los nombres de Dios, y cuando calcula el último se acabaría el mundo. Tenemos al judío errante, eso de la mitología, bueno, judío-cristiana, y tenemos a una cepa de sífilis inteligente. ¿A quién se le ocurren esos personajes? Pues solo al Barbas de Northampton. Vemos cómo estos personajes, que son eternos, en teoría, se enfrentan a su final. Personajes que han vivido milenios, en algunos casos millones de años, y se enfrentan finalmente a su fin, a la muerte, algunos con miedo, otros con resignación, otros con abrazándola. Una historia genial que tiene el mérito de, fijaos, un cementerio de planetas, cada uno con una especie de tumba. Es que los conceptos que maneja Moore son geniales. Y tiene el mérito, ya digo, de
contar esta historia con los personajes del universo Wildstorm, que si no los conoces, pues puedes leerla y no pasa nada. Pero si los conoces, si conoces a los Wildcats, si conoces a este personaje, si conoces a los Wetworks, si conoces a Spartan, pues aparecen aquí de una manera u otra y la historia se enriquece mucho. En fin, una maravilla de la que no voy a seguir pasando páginas porque haría spoiler, porque el final merece la pena. Fácil de encontrar de segunda mano, 5 eurillos así, y también se ha publicado en un recopilatorio, se llama Wild Worlds, que creo que aún está disponible en ECC. Muy recomendable. Un saludo y hasta la próxima.